Hola vecinos, bienvenidos. Qué gusto recibir a los amigos en este programa Vecinos, un espacio de investigación, denuncias y propuestas para hacer grande a Costa Rica, donde hablamos la verdad y somos fáciles de entender. Con ustedes sus anfitriones, Fabricio Alvarado y Francisco Prendas. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos amigos, vecinos de todo Costa Rica y mucho más allá. Como siempre, nos gusta saludarlos, incluirlos a todos. Buenos días a los que están por Costa Rica y cerca. Buenas tardes a los que están en Europa y por ahí. Y buenas noches hasta lo último de la tierra. Un abrazo grande, fraterno, especial, con mucho cariño para todos, absolutamente todos ustedes, sus familias, sus vecinos, todos aquellos que son parte de su burbuja y que son parte también de esos lazos fraternos de amor y cariño, de respeto o de pronto también de trabajo, de negocio. Donde quiera que usted se encuentre, un abrazo fuerte, póngale volumen a ese dispositivo que está conectado a internet y a las redes sociales de vecinos, de don Fabricio Alvarado Muñoz, de Francisco J. Prendas, quienes habla, y todos aquellos que también se van uniendo poco a poco a postear y retransmitir, compartir el programa Vecinos, que sale de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, para llevar a usted investigación, denuncia y propuestas, sobre todo propuestas, que es lo que más se necesita en este tiempo. Y también un saludo a todas las familias que de una u otra forma la están pasando mal en esta época tan difícil de este año 2020, que pasará a la historia como uno de los más difíciles, dolorosos, los más convulsos, los más complicados que hayamos tenido en los últimos tiempos. Para todos ustedes, de cariño, el deseo es que hoy Dios Todopoderoso les provea salud, les provea vida, les provea alimento, les provea techo, abrigo y sobre todo soluciones para un país que estamos seguros, estamos completamente seguros que aunque nos haya costado y nos haya sido muy difícil el entender que las decisiones se estaban tomando mal, pues nunca es tarde cuando la dicha es buena y estamos seguros que se puede enmendar el camino. Quienes habla, Francisco Javier Prendas Rodríguez, les saluda en compañía hoy de don Fabricio Alvarado y Muñoz, el vecino mayor, que le saluda también acá en esta transmisión. ¿Está con el micrófono cerrado, don Fabricio? Sí, ahí me salió una alerta por ahí. Es un gusto saludarles, es un gusto poder compartir otra vez con ustedes en esta nueva etapa del proyecto Vecinos, de este programa que tiene como único objetivo pues crear conciencia, poder informar a los costarricenses de las diferentes situaciones, algunas positivas, otras lamentablemente no tanto, que se están dando en nuestro país, pero siempre con un enfoque pues bastante, digámoslo así, diferente al que usted está posiblemente acostumbrado a ver en algunos otros medios de comunicación, que tendrán sus razones para hacerlo. Bueno, nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún ligamen y ningún compromiso como para tener que, digámoslo así, direccionar nuestro enfoque y direccionar la línea de discurso de este programa, y por eso lo hacemos con libertad, pues señalando lo que hay que señalar, proponiendo lo que hay que proponer, y por supuesto desde un punto de vista que posiblemente usted podría o apoyar o no, pero pues es un punto de vista que creemos que es importante que se ponga sobre la mesa. Así que creo que hoy es un día para que pues todos sigamos en la línea de reflexionar, de sobre todo, y lo hemos estado diciendo estos días con mucha vehemencia, recordar que no debemos agredirnos entre hermanos, que la violencia solo genera más violencia y que pues siempre debemos, eso sí, ser vigilantes de que nuestro país no nos lo roben, de que nuestro país no nos lo destruyan, como lo han venido haciendo lamentablemente. Francisco, le doy a usted el pase para que usted presente a nuestro invitado, que hoy es el analista Alejandro Barahona. Adelante. Así es, como a mí me gusta y tengo el privilegio de hacerlo ya varias veces, un amigo de décadas ya, caramba, cuando uno dice eso uno se siente como viejillo, ¿verdad? Otros, uno no, ¿verdad? El analista reconocido ya, uno de los más frecuentados de los programas en diferentes medios de comunicación, porque él, su ecuanimidad y su neutralidad y también su profundidad de diferentes puntos de vista, pues lo respaldan de ya hace muchos años. Don Alejandro Barahona nos va a acompañar hoy para tratar de entender, a ver, lo que pareciera obvio
y que cuando uno lo dice, de pronto dicen, ah, claro, es que está politizado, está parcializado. Pero Alejandro, te pongo la primera pregunta, después de darte la bienvenida, la primera pregunta en perspectiva. A ver, cuando usted sale el domingo en cadena de televisión y lo primero que se nota, dentro de muchas cosas que se dicen y otras que no se dicen, que también hay que captar, que uno, usted está tirando la bola para adelante, está ganando tiempo, y dos, mucha gente no le cree y no confía, y al día siguiente usted sale diciendo que va a hacer una mesa de negociación y hoy empiezan negociaciones con gente que usted dice, ¿para qué se va a reunir con ellos? ¿Verdad? Con un tema de cooperativa, por allá solidaristas, y usted dice, o sea, ¿dónde está la mesa de negociación? Eso no era lo que uno esperaba una gran mesa de concertación donde vinieran uno o dos representantes de sindicatos, sector productivo, no sé, tal vez es que uno está acostumbrado a ver eso en muchos lugares, desde Estados Unidos y otros países de Latinoamérica hasta Europa, hasta en las películas, usted ve que así es como se hace. Entonces uno no entiende. Alejandro, le doy la bienvenida, bienvenido otra vez a Vecinos aquí al vecindario y a todo Costa Rica, porque ya hay cientos de personas que están escuchando este programa, esperando nuestro análisis en este momento en su voz. Bueno, muy buenos días. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. Y no sé si se percataron, pero es la primera vez que nos reunimos y los tres peinamos canas en nuestras barbas. Caramba, sí, tenés razón. Pasa y dicen que el tiempo no perdona. Así que, bueno, muy complacido y recordar, por supuesto, siempre que el primer lugar donde nos vimos y nos conocimos fueron las aulas universitarias de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, pasa el tiempo y pasan también, diría yo, muchas cosas debajo del río, pero de alguna manera la cercanía, por supuesto, la amistad también se mantiene. Bueno, mire, regresando un poquito al tema que usted plantea, déjeme decirle, y Fabricio debe acordarse, en aquel debate presidencial en el Club Unión organizado por el Grupo Extra, cuando yo fui invitado a participar haciéndoles algunas de las preguntas a los dos candidatos para la segunda ronda. Yo pregunté cuál era el proyecto que tenían ambos de cara al Bicentenario. Después de la actividad y más allá de la respuesta que cada uno dio, y además pregunté también el tema de si estaban de acuerdo en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, previendo precisamente lo que estamos viendo. Después de la actividad yo me acerqué personalmente tanto a Fabricio como a Carlos Alvarado y les externé que en una democracia como la nuestra no bastaba con tener las mejores ideas o el equipo, sino tener la humildad para convocar a los diferentes sectores, si no de manera regular, al menos periódica, para monitoreando efectivamente cómo iba la situación en nuestro país. Cierro un poco ese pasaje para decir lo siguiente. En nuestro país, el soberano, o sea, las personas, los ciudadanos, somos la máxima en nuestro sistema político. Y eso a veces se le olvida a los políticos, quienes son contratados cada 4 años por el pueblo costarricense para encargarles durante ese periodo, y a cambio de un salario y el gran honor que tienen, encargarse de los asuntos públicos. Pero eso no quiere decir que nosotros quedamos debajo de la bota, ni de los policías, ni del zapato de los políticos. Y eso me parece que es muy importante porque creo que en la historia hay momentos donde la ciudadanía vuelve a recordarle eso a la clase política. Y creo que estamos en ese momento. Estamos en un momento donde la gente le está recordando, especialmente a Carlos Alvarado y su gobierno, por dónde no quieren transitar y por dónde sí quieren transitar. Pero déjenme decirles, esto no puede resultar una sorpresa para nadie, porque las encuestas que hemos comentado en este espacio, pero que saco a colación, la última encuesta fue la semana pasada, voy a referir el nombre por un tema de seriedad de la fuente, es Sid Gallup. ¿Y qué nos dice Sid Gallup la semana pasada? Nos dice que el gobierno regresó a su histórico promedio de impopularidad. 60% de la población reprueba la gestión de Carlos Alvarado y su gobierno, 60%. Y no solo eso nos dice, sino que nos da un dato que me parece muy importante. Nos dice que aumentó la percepción de corrupción durante estos 7 meses. Y entonces, vean qué interesante. El único momento durante esta administración donde cambia un poco la tendencia a favor de la popularidad del gobierno es precisamente durante la pandemia, de marzo a más o menos julio.
Y ahí más bien se invierte el papel, y casi un 55% de la población, 58%, llegó a decir que aprobaba el papel que estaba haciendo el gobierno durante la pandemia. Pero ¿qué sucedió? Aquí hay un disparador. ¿Qué cambió? No es el encierro, es el aumento de la percepción de la corrupción, donde casi un 54% de la población dice que la corrupción subió contra un 39% que dice igual. Imaginarán que es solo un dígito el que dice que bajó la corrupción. Y este es un elemento que me parece muy lógico, porque a mayor discrecionalidad, mayor riesgo de corrupción. Por eso la importancia, ustedes lo saben como comunicadores, de la prensa. Y no solo de la prensa, sino de la vigilancia de la ciudadanía. Pero me voy un paso más allá. Resulta que el 77% de la población, y ojo a este dato, cree que la gestión gubernamental no les favorece. Y aproximadamente el 56% de la población cree que Alvarado no toma al pueblo a la hora de tomar las decisiones. Entonces, frente a esta realidad y frente a datos concretos como el que se haya duplicado este año el desempleo, recordemos que Carlos Alvarado lo heredó por ahí del 11%, casi rozando el 12%, hoy está en más del 24,5%. Cuando vemos, y es pensar que el gobierno no está ocultando a nivel del INEC los datos de pobreza que se han tardado demasiado en llegar a partir de la encuesta de hogares, pero que todos sabemos que aumentó y probablemente será el aumento más dramático en la historia reciente de nuestro país. Entonces, con esto a dónde voy, es si hay o no existen condiciones para que la gente se manifieste. Y desde mi perspectiva adelanto, yo creo que hay elementos estadísticos en términos de la situación, no solo laboral, económica de las familias, de los sectores más populares y de las regiones más alejadas del área metropolitana, que se sienten totalmente marginadas en la toma de decisiones y lo que están haciendo es lanzándose a las calles, que es el último recurso antes de caer en temas de violencia estructural que tiene la ciudadanía, o sea, la desobediencia. No quiero decir con esto que justifico la violencia. Creo que no podemos igualar la manifestación con vandalismo. No es lo mismo y yo creo que ese discurso del gobierno de vandalizar la manifestación es muy peligroso en un país democrático como este y me sorprende de una persona que se dice además un comunicador y que dice que algo estudió en materia de política. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Ciertamente el uso de la violencia está reservado legítimamente para el Estado, o sea, la policía en nuestro caso, o aquellos países que todavía tienen ejército, no para la ciudadanía. Pero la pregunta es, ¿qué recursos le queda a la ciudadanía? Entonces, con esto lo que quiero decir es que, por un lado, la gente tiene argumentos para tirarse a la calle, y ojo las prioridades de la ciudadanía. Ahí voy a un tercer punto. Las prioridades de la ciudadanía, según esta encuesta, no según Alejandro Barahona, es, en primer lugar, la corrupción. Es la primera vez, diría yo, en esta administración que la corrupción es la primera prioridad de la ciudadanía. El segundo es el desempleo, ya lo comentamos y ustedes lo saben muy bien. El tercero, el costo de la vida, que eran los dos factores, desempleo y costo de la vida, que las encuestas anteriores venían diciendo las principales prioridades ciudadanas. En cuarto, la pandemia baja de primer lugar a cuarto. Y voy cerrando como quinto con la inseguridad ciudadana. Y yo pregunto, ¿será que la gestión del gobierno se está enfocando en atender estas prioridades? Tal vez a nivel de pandemia, pero en todos los demás 4 puntos, entiéndase, corrupción, desempleo, costo de la vida e inseguridad, yo no veo ninguna propuesta de gobierno. Y en términos de costo de la vida, ustedes saben mejor que yo, que desde que comenzó Carlos Alvarado se le ha primero solicitado, luego pedido, y ahora, y desde hace ya tiempo, exigido una propuesta de reactivación económica. ¿Y por qué es tan importante la reactivación? Algunos pensarán que ya voy a meterme en el tema empresarial, lo tengo muy presente, pero es que la reactivación económica tiene que ver con algo que ahora sería absolutamente indispensable, y es el gobierno también le bajaron los ingresos, producto de que la gente está comprando menos y por tanto paga menos impuestos. Y entonces, claro, si la reactivación económica se hubiera hecho en el 2018 o 2019, lo tengo muy claro, no sería el que tenemos ahora. Y entonces, claro, no se vale ahora simplemente decir, bueno, vamos a endeudarnos más y a volver a pasar
el someter absolutamente contribuir los costos del aumento de deuda por parte del gobierno. Deuda que no es para mejorar los servicios públicos que acabo de decir, es deuda para mantener el Estado tal como lo conocemos y llegar, y cito al presidente, a la otra orilla. La otra orilla es entregar la banda presidencial al próximo gobierno con una profundidad que no hay manera. Yo pienso que este gobierno tenga interés o vocación de resolver o de aliviar en lo que queda del gobierno. ¿Por qué? Porque la propuesta que acaba de retirar de la mesa no solo es grosera, profundizar la crisis en materia de pobreza, en materia de desigualdad y probablemente también de confrontación social. Entonces cierro diciendo lo siguiente. Yo creo que hoy las soluciones ya no están en el gobierno. Yo creo que hoy las soluciones, y tampoco digo que las soluciones están en la calle, en los que están protestando, pero no los excluyo a ellos. Yo creo que las soluciones hoy están en los sectores todos que han enviado propuestas al gobierno según datos de gobierno. En su página web de gobierno abierto, por la que se supone que hay que recibir propuestas de los sectores y de los ciudadanos, recibió más de 1.400 propuestas. Yo hasta ahora no he escuchado que ni una sola de las propuestas haya sido considerada por el gobierno. Entonces, no se vale que por un lado se le pida a la gente que envíe propuestas cuando el gobierno dijo que tenía el mejor equipo, que tenía al candidato más capacitado, etcétera, y que ahora nos esté pidiendo propuestas, pero no que las pida, que tenga esa humildad está bien, si no las considere. Me parece que es una burla a los sectores. Entonces, cuando digo que la solución está en los sectores, es que ya hoy el diálogo ya no podemos reducirlo a que si el gobierno se sienta, ¿con quién se sienta? Hoy día la responsabilidad de los sectores es abrir el diálogo sin el gobierno, empezar a negociar y sumar al gobierno para decirle cuáles son las decisiones, porque el gobierno no tiene hoja de ruta. El gobierno, hay que decir a estas alturas, no va a dejar ningún legado positivo. Digo, ¿cuál va a ser el legado? ¿En qué está trabajando? En obras públicas que ya las últimas administraciones tramitaron los créditos, los permisos y los planes. Esa va a ser el legado. No. Y además sin haber dejado tampoco nada para las próximas administraciones más que caos. Entonces yo soy muy pesimista en términos de las habilidades y capacidades del gobierno, pero soy optimista de que lo positivo es que ya los sectores y la ciudadanía tienen conciencia, uno. Dos, se lanzó a hacer propuestas, se está manifestando, y se está manifestando no en términos de que el presidente haga un anuncio de lo que va a ser un anuncio, o sea, un anuncio de que va a haber un diálogo, pero no lo abre, o un anuncio de que va a haber un diálogo con los sectores que les son afines, que los son amigos, que le hablan con el tono que a él le gusta, y no con el tono que él utilizaba en las calles cuando él también protestó como estudiante universitario, contra algo mucho menor, que fue el tema del combo, del ICE, digo mucho menor porque era la propuesta de privatización de uno de los activos del Estado. Él ya ha públicamente hablado de 2 activos del Estado, más la segunda vez de un paquete fiscal que vuelve a recargar a los que siempre hemos contribuido, a los asalariados, a los pequeños productores, ¿verdad? Y ciertamente no toca, y aquí voy con un último elemento, antes de devolverles el pase, y no toca otra vez los temas que ya conocemos. Uno, los sectores que siguen exonerados. Se hizo una reforma en el 2018 y no se tocó en ninguno de esos sectores exonerados. Uno. Dos, tampoco cómo evitar la evasión y la elusión fiscal. No hay ninguna propuesta para entrarle a ese tema. Tres, tampoco aborda todo lo que tiene que ver con renta global, aquellas personas o empresas que reciben utilidades desde el extranjero por actividades económicas que hacen en el extranjero. Y finalmente, yo diría que lo que deja claro es que el gobierno no le quiere entrar a lo que es justicia tributaria. No están enfocados en lo que le genere rápido dinero para pagar las deudas que ya están adquiriendo como locos este año, para terminar el año y probablemente harán lo mismo el próximo año. No para hacer una reforma estructural en materia de justicia tributaria y reforma del Estado, que ciertamente yo no la quiero evitar, porque la gente cree que si uno no la toca es porque uno no quiere que se toque al sector público. No, al sector público se le viene tocando ya con importantes recortes. A los funcionarios públicos se les vienen recortando. Pero cito al presidente cuando la semana pasada dijo que para bajar un 1% del nivel de deuda que tenemos, y ojo que estamos ya, el próximo año estaremos arriba del 9.9%.
Se necesita despedir a 20.000 funcionarios públicos. Esos son 5.000 más que todos los policías de este país. ¿Qué quiere decir? Que si el gobierno solo utilizara el tema del despido de funcionarios de reducción de planilla, ni despidiendo a todos los funcionarios públicos les alcanzaría para llenar ese hueco. Entonces, hoy día lo que está claro es que cualquier reforma fiscal tiene que pasar por un tema de justicia tributaria, y ya sabemos, de los que no pagan, porque hay sectores que no están pagando, y estoy hablando de renta, que no se me vayan los divillos hablando de que paguen impuesto de ventas. Todos pagamos impuesto de ventas. No, estoy hablando de renta, de las ganancias. Desde esos sectores hasta los sectores asalariados, que algo tenemos que contribuir, pero que no se nos puede volver a recargar otra vez todo el peso de la reforma fiscal. Y a nivel del Estado, hay que ver cómo mejorar los servicios públicos, porque la gente está cansada de estar contribuyendo más fiscalmente, pero recibiendo los mismos o peores servicios públicos. Entonces, no puede ser que 7 meses de la crisis tengamos al 55% de nuestros niños y adolescentes o jóvenes sin educación pública en nuestro país, porque no ha habido capacidad para enfrentar los retos de la virtualidad que ustedes y yo hemos tenido que ir asumiendo o abrazando, porque nos toca hacerlo. Entonces también los educadores ahí tienen que hacer un esfuerzo importante. Reconozco que hay más del 45% que vienen haciendo un esfuerzo muy importante, pero no es un esfuerzo generalizado, y el MEM no lo está exigiendo para que efectivamente se cumpla un derecho humano fundamental, el derecho a la educación. Es que esta semana solo he escuchado el derecho al libre tránsito. No, hay derecho a la educación, a la salud, a un trabajo digno, a una remuneración justa. Entonces tenemos que ser mucho más amplios. ¿Será que por la violación de un derecho brincamos, pero por los demás nos hacemos los majes? No, tenemos como sociedad que ser equilibrada. Y perdón que me haya extendido, les devuelvo el pase. Muchas gracias. En realidad, la idea es que usted sea el que hable, don Alejandro, y que usted sea el que hoy nos pues comente su análisis, que nos parece pues muy atinado desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, leí ahora, y a propósito, creo que Francisco lo mencionaba al principio del programa, ya algunos movimientos y ya algunos sectores están empezando a echar para atrás en el tema del diálogo hablado por el presidente, pero no porque no quieran dialogar, sino porque han identificado que el gobierno lo que está haciendo es diálogos bilaterales, es decir, converso con uno por un lado, converso con otro sector por otro lado, pero no estoy haciendo una mesa de negociación, no estoy haciendo una mesa donde convoco a todos los sectores, donde llamo a todos los sectores. Y por ejemplo leía que el movimiento solidarista dijo que no va a participar precisamente por esa dinámica en la que el gobierno quiere meter a todos los sectores hablando con cada uno por aparte, lo que al final a mí me parece, y ustedes me dirán si estoy en lo correcto, pero a mí me parece que lo que hace es complicar más el proceso, porque al final, ¿qué hago yo hablando con uno si después hablo con otro que tal vez tiene una visión diferente y tendría que al final ponerlos sobre la misma mesa, de todos modos, a ponerse de acuerdo porque tal vez sus visiones o sus líneas de pensamiento son o van en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí, don Alejandro y don Francisco, pues el gobierno da en la buena teoría una buena señal el domingo cuando el presidente hace esa cadena de televisión, pero realmente nos parece, bueno, por lo menos a mí me parece que lo que se dijo el domingo fue, a ver, digamos esto para que la gente se calme, digamos esto para que cesen los bloqueos que no cesaron, digamos esto para tratar de que la gente se nos acerque y empecemos un proceso de diálogo, pero ya aquí también se dijo en este programa que pues se está empezando, o por lo menos empezando, no sé si va a ser la dinámica de todo ese proceso de diálogo con sectores afines, con sectores que no le generen, que de hecho ni siquiera se están manifestando, y se está haciendo, repito, de forma bilateral, lo cual está generando alguna incomodidad también en algunos sectores que lo que quieren es una gran mesa de trabajo donde todos los sectores estén representados y donde se pueda entonces trabajar un consenso en cuanto a lo que se tiene que hacer para mejorar las finanzas del país, que definitivamente la ruta de los impuestos no es digámoslo así, no es la que encontraría un consenso de forma rápida en esa mesa de negociación. Sí, a mí me parece también, Alejandro, nada más para aportar ahí, que está siendo conveniente. Esa estrategia se inventó hace miles de años, ¿verdad? Sun Tzu la puso en su libro y dijo, divide y vencerás. Y el hombre está tratando de desacreditar a los dirigentes de las manifestaciones.
y a la vez hablando con gente que no le resulte agresiva en sus propuestas, ¿verdad? Aquí la agenda que tenía para hoy era el presidente a las 7:30 con representantes del movimiento solidarista, a la 1:30 con el Consejo de Mujeres, a las 3:30 con miembros del Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOP, y a las 6 con los presidentes de los Supremos Poderes, Eduardo Cruxan y Fernando Cruz. Cruxan, que de todas formas pertenece a Restauración Nacional y ha sido aliado en la Asamblea Legislativa, y un Fernando Cruz que supongo que hoy van a hablar de la felicitación por su reelección como magistrado y quién sabe qué cosas más, pero que uno no ve, o sea, es como decía un profesor mío, rasca y rasca bien, pero no rasca donde pica, ¿verdad? Y entonces uno ve como que él mismo está propiciando, ¿verdad? Uno no justifica ni los bloqueos ni la violencia, pero cuando uno escucha a José Miguel Corrales en una conferencia contestarle a un periodista que le dice, cuando el presidente dice que va a dialogar, ya entonces ustedes van a deponer las manifestaciones, y se vuelve vehementemente y le dice, no, papito, no, aquí hasta que haya algo firmado en piedra y que todos tengamos la certeza y la garantía de que se va a hacer lo que estamos pidiendo, esto no para. Y usted ve que la gente, hace poco nos mandaban una foto del puente en Terraba y está lleno, repleto de gente. Ayer hablaba con gente en Los Chiles que me decían, aquí ya estamos en desabasto, aquí ya hay cosas que no se consiguen, cosas que no hay para comprar, ni aunque usted tuviera la plata, pero además la gente no tiene plata, no tiene trabajo, la gente está pasando hambre, a la gente le duele esto, que incluso han llegado a decir que esto no para hasta que cambie radicalmente. Y me parece, y es como hace mucho tiempo no se veía, Alejandro, no sé, usted que lo analiza más diariamente, yo no sé cuándo fue la última vez que un gobierno, un partido y un presidente estaba a las puertas de semejante escenario de ingobernabilidad, para llamarlo de alguna manera. Yo sinceramente no lo recuerdo una crisis de este tipo tan continua y tan fuerte, por llamarlo de alguna manera, Alejandro. Bueno, hay varios elementos muy valiosos que ustedes dos apuntaban y que yo quiero sumar. El primero es que está claro que el gobierno ya no tiene la credibilidad que pudo haber tenido al puro principio, no solo en la lógica de convocatoria, sino en la lógica de una negociación mucho más. Y también creo que probablemente ya hay sectores que efectivamente están cansados de que les digan, depongan su manifestación y abrimos el diálogo. Y es que el gobierno se ha vuelto en un anuncio de abrir diálogos, pero no negocia. Es que nada hacemos con dialogar si no llegamos a una negociación, y nada hacemos con negociar si no llegamos a un acuerdo, si no establecemos ese acuerdo. Es un elemento básico de resolución alterna de conflictos, que son los conflictos que tienen un impacto en la universidad. Y aquí me parece que hay una lógica de una negociación competitiva. Pero Alejandro, perdona que te interrumpa. Alejandro, vea, es que esto no podemos personalizarlo en si el presidente sabe o no sabe. Es que él está rodeado de una enorme cantidad de profesionales, asesores, gente de experiencia, gente del partido, gente internacional a quien le puede, o sea, usted no me va a decir que un Otón Solís no lo llama, que una Ana Elena Chacón desde España no le puede decir, que una Epsi Campbell, que o sea, tanta gente, y estoy llamando a gente que alguien me diría, no, pero es que no sirven para nada. Bueno, pero hay una enorme cantidad de profesionales ahí que estudiaron, que se graduaron, y o sea, alguien le tiene que haber dicho, el tema aquí es que no quieren hacerlo. Francisco, hay un elemento que usted señala y no quiero dejar el otro botado. El presidente le corresponde escoger con quiénes se rodea, cuál es su equipo. Y no solo su equipo de ministros, viceministros, también, sino de asesores. Un elemento que yo he insistido una y otra vez, y no sé si es que no me explico bien, o es que no se tiene presente. Cualquier político, un cargo público importante, tiene que tener lo que yo llamo cables a tierra. ¿Qué quiere decir cables a tierra? Tienen que ser personas que están externas a cualquiera de esos grupos que lo acompañan, que están en la llanura, y que le tengan la confianza de hablarle con absoluta franqueza. Con una franqueza que le digan, mire, presidente, usted está perdido. Este equipo no le sirve a usted para nada. Usted está caído en este territorio
en esta región, en este sector, les ha caído por 1, 2, 3. No es un tema de estarle usando el ego al presidente, que de por sí ya lo tiene bastante inflado cuando se compara con un héroe nacional como es Juanito Mora. De muy mal gusto que un presidente pretenda reservarse un lugar en la historia. Eso le toca a la historia a partir precisamente de los resultados que pueda generar él y su gestión. Entonces, cierro ese paréntesis para decirle, yo creo que el presidente no tiene cables a tierra y le encanta rodearse de personas que no le lleven la contraria, que le soben el lomo, ¿verdad? Y que desde esa perspectiva le inflen el ego. Y entonces así no llegamos a ningún lado en este país. Si cada uno cree que es la panacea en este país y no tiene la humildad de entender su momento y su rol histórico, definitivamente entonces estamos cometiendo un grave error. ¿A dónde voy con esto? Creo que el presidente y su equipo, yo he venido diciendo desde hace más de un año que el presidente, de cara al mayo del año pasado, tenía que repensar la conformación de su gabinete. Que había personas que estaba claro no le iban a aportar al país, a su gestión. Bueno, ha pasado más de un año y ¿qué sería? Ya, 4 meses desde eso. Y las personas que se han ido por discrepancias con el presidente, ¿verdad? El exministro de Hacienda, la exministra de Comercio Exterior, es precisamente cuando se llega a esos momentos es que el ministro o ministra tiene que pensar si logró transmitirle el mensaje y las implicaciones de una decisión y que el presidente cambie de criterio o efectivamente el ministro poner su cargo a disposición. Y yo creo que el presidente Alvarado en eso es muy cerrado. No lo veo y lo está demostrando en este contexto. Alguna gente ha hablado de humildad en la cadena de televisión del domingo. Yo no lo percibo así. Creo que le ha costado mucho, está con un moretón en su ego y está con sed de venganza con los sectores. Y eso se percibe. Eso se percibe no solo en la comunicación no verbal, sino también en la verbal. ¿Por qué digo la verbal? Y voy a esto. ¿Qué fue lo que el presidente dijo en la cadena de televisión? Para que después contrastemos lo que el presidente no dijo. Él dijo, 1, que reconoce la situación nacional y hace un llamado. 2, que establecerá personalmente el diálogo con los sectores. 3, que los sectores con los que dialogará son los que reconozcan la vía institucional, entiéndase, los que no están protestando ni bloqueando. 4, se buscará una propuesta balanceada, menos mal. 5, el diálogo será pausado, pero hay un tiempo limitado. Y 6, no se dejarán los problemas para después. Ahí después hace alguna referencia a que recen o que oren por Costa Rica. No estoy muy claro que lo haga diariamente, pero bueno, ¿qué es lo que él no dijo? Él no dijo que no va a la negociación con el Fondo Monetario. Tampoco aclaró que algunas de las propuestas que incluía esa primera propuesta del gobierno no vayan a ser incluidas. No dijo que la propuesta vaya a ser revisada con los sectores que se están manifestando. Con esto, perdón que haga el paréntesis, pero tienen razón los sectores que siguen las calles. O sea, el presidente no hizo un llamado a todos los sectores, comenzando por los que están manifestando. No, más bien digo, voy a hacer un llamado a los que no están protestando. Pero es que, a ver, ¿cómo es? Eso es algo así como que el chiquito esté llorando, pero usted le dé el chupón al otro y dijo que no está llorando. Cierro. El presidente no habló ni de progresividad ni de justicia tributaria, tampoco habló de evasión, elusión fiscal. Sí habló de proponer más recortes al sector público. Ojo con eso, porque eso es un mensaje para los sindicatos del sector público. Y cierro con algo que tampoco dijo. El anuncio que el presidente hizo se complementa con 2 declaraciones que me parece totalmente contradictorias. Su ministro de Hacienda, que el mismo domingo en la noche dijo, nosotros vamos a negociar con los diputados, que son los que tienen la última palabra en términos de aprueban o no el empréstito. A mí me sorprende eso, porque entonces eso bola con el codo lo que el presidente acaba de hacer y el guiño a negociar con, de dialogar con los sectores, pero negociar con los diputados. Entonces es una estrategia a la carta. Y entonces, el otro anuncio que también borra con eso fue el que hizo su ministro de Comunicación el día de ayer en algún medio de comunicación nacional, cuando justificó que el gobierno está permanentemente abriendo o nocturnamente
abriendo los bloqueos y que están tirando la fuerza pública. ¿Y esto a dónde va? Esto va a una estrategia que ustedes conocen mejor que yo, en esa lógica no de divide, que es un primer paso, sino, Francisco, el otro elemento es confronta. Y yo creo que nos están dividiendo como sociedad, los que están de acuerdo o no con la manifestación, y están equivaliendo a la manifestación con actos vandálicos cuando no todas las manifestaciones están bloqueando las calles. Y además, entonces, también el que no esté de acuerdo con la manifestación y el bloqueo, entonces está de acuerdo con el gobierno, entonces está de acuerdo con el fondo. Entonces, creo que aquí hay una estrategia del gobierno para tratar de recibir el apoyo de un sector de la sociedad. Y entonces, Alejandro, algo que yo veía ayer en los noticiarios, cuando reportaban los bloqueos, le preguntaban a los conductores sobre su experiencia. Y bueno, uno sabe que de pronto el periodista pudo haber metido todo lo que le dijeron, solamente a los que hablaron mejor, solamente a los que quería meter, en fin. Pero también es significativo que los que se manifestaban decían, incómodo, sí, llevo 6 horas, llevo 2 horas, estoy esperando acá, pero es que la verdad hay que hacerlo, porque el gobierno aquí, el gobierno allá, o sea, ellos mismos justifican el bloqueo, cosa que yo no había visto. Normalmente la gente se queja de que quiten a esos vagabundos y todo. Ahora no, la gente está diciendo, sí, es incómodo, pero hay que hacerlo. Sí, pero eso también se explica por otro elemento que me parece muy interesante. No de la encuesta que señalé la semana pasada, sino de la anterior, que si no mal recuerdo era de la Universidad de Costa Rica, del CIEP. Decía que 3 de cada 4 familias tenía algún miembro que había perdido el empleo, o que conocía algún miembro de su familia que había perdido el empleo. ¿Qué quiere decir? Que ya la situación económica nos está golpeando a todos de una u otra manera, no solo familiares, si ampliamos amigos, vecinos, definitivamente el efecto de la crisis en lo que va de este año. Falta terminar el año, y recuerden que el próximo año no va a ser mejor que este, y eso lo saben los costarricenses cuando se les consulta. Entonces yo creo, y es que no hay esperanza de que al final del túnel la propuesta del gobierno nos vaya a mejorar en absolutamente nada. No va a ayudar a los emprendimientos, no va a ayudar a la actividad económica, a los empleos. Entonces, claro, la gente lo que está diciendo es pero a ver, usted me está pidiendo que yo pague sin esperanza de un mejor futuro. O sea, eso es lo peor. Es más, veámoslo así, usted puede emprender pensando, creyendo, teniendo la certeza de que le va a ir mal. Entonces usted no emprende. En ese ambiente usted no emprende. Entonces, el pesimismo y la desconfianza son los peores venenos, yo no digo solo para una economía, yo digo para una sociedad. Porque les voy a decir un dato, con este cierro, las citas a la encuesta de la semana pasada de Sid Gallup, y que a mí me sorprendió que nadie haya destacado. Son 2. Primero, el porcentaje de costarricenses que cree que la democracia es el mejor sistema político que podemos tener. 78 está de acuerdo, 17 está en contra. Bueno, uno podría decir, bueno, 78 es un buen número. Bueno, yo me fijo que casi estamos llegando a una quinta parte que no cree que la democracia sea el mejor sistema, pero ese no es el que más me preocupó. Ese está dentro de los márgenes de deterioro que he ido viendo a lo largo de la historia. El que más me preocupó es una primera pregunta que ve en una encuesta y dice, si el sistema de economía de mercado es el que más favorece al desarrollo del país y a su economía familiar. La economía de mercado, lo que conocemos hoy, libre mercado. Bueno, fíjense aquí que el 61 dice que sí y el 32 dice que no. O sea, 2/3 partes dicen que sí, pero hay una tercera parte de la población que no cree que el sistema económico, que es sobre el que se fundamenta toda nuestra economía, sea el que les favorezca. Estoy seguro que esa tercera parte es el que está siendo más golpeado por la situación actual. Si no hacemos algo, esto se puede complicar y mucho. Entonces, ¿a dónde voy? Retomo la pregunta, Francisco y Fabricio. Me parece que el gobierno está haciendo muy malas cosas, no solo en términos de las condiciones generales, sino en la coyuntura particular. Yo venía diciendo desde el principio, es más, desde la campaña, Fabricio se recordará probablemente, que yo insistía que el primer paso que tenía que tomar el presidente, una vez que conformara su equipo de gobierno, era convocar un diálogo nacional, en el que se filtraran las propuestas del candidato ganador con las que los sectores venían a proponer, de manera que tuviéramos una ruta un poco más clara. Eso es el primer paso. Y el segundo paso era proponer una ruta para el bicentenario. O sea, ¿hacia dónde tiene que ir Costa Rica cuando ya cumpla 200 años de independencia? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es ese futuro al que los sectores deberían
poder visualizar. Y bueno, fíjese que entonces, frente a una situación de manifestaciones que tienden a crecer, en la cantidad de puntos donde se están haciendo los bloqueos, en la cantidad de sectores que se están sumando y en la cantidad de territorios donde se están viendo esos bloqueos. Y cada vez lo que va a pasar es que esos sectores van a pedir más cosas. Recuerden que al principio era el diálogo, eso fue lo primero. Después no se quiso y se perdió tiempo y se alargó esto 1 semana y media. Bueno, ahora dicen que no vaya a ninguna negociación con el Fondo Monetario Internacional. Les ha puesto un cafecito que entre esta y la próxima semana le exigen al presidente que cambie por lo menos a la mitad de su gabinete. Así es. Entonces, si el presidente no entiende el momento en el que está, la gente va a seguírselo recordando. Y hay momentos históricos, lo que pasa es que le toca a él no haberse preparado para eso, porque se desconectó de la realidad, y creo que eso tiene que ver con su entorno, a que la gente se lo recuerde. Alejandro, y te apuesto otro cafecito a que van a empezar a decir que están en peligro los aguinaldos del sector público, que están en peligro las remuneraciones y los programas, el financiamiento de los programas de bien social, ¿verdad? Que las redes de cuidado, que el bono proteger, que hay un montón de cosas que se están poniendo en peligro porque todo el sistema financiero está a punto de colapsar. Ahora, hay una situación ahí con eso, Francisco. Yo estoy seguro que lo van a hacer, coincido con vos, no hay ni que apostar el cafecito, nada más ponernos de acuerdo y vernos y tomárnoslo, ¿verdad? A propósito de don Alejandro ahí, que sí está aprovechándose del espacio para tomarse su café. Yo estoy seguro que así lo van a hacer, pero hay un tema de credibilidad que ya se ha perdido. A propósito de lo que menciona también Alejandro, de las diferentes posiciones que con solo un día de diferencia o menos emiten el presidente por un lado, el ministro de Hacienda por otro y el ministro de Comunicación por otro, que nos lleva a otro tema, un tema que no es de este gobierno, pero que ha empeorado en este gobierno. Empezó desde el gobierno pasado, a mí me tocó verlo de cerca como diputado, y fue, o es más bien, el serio problema de comunicación, de coordinación de comunicación que tiene este gobierno, lo cual le ha ido generando esa pérdida de credibilidad. O sea, ellos pueden decir esto, pero yo creo que la demostración de que la gente no les cree la tenemos a 2 días. Cuando el presidente hace 2 días lanza una cadena donde pues dice vamos a echar para atrás en cuanto a la propuesta inicial para el Fondo Monetario Internacional, y eso pues prácticamente no genera ninguna reacción, ningún cambio en lo que sucede en las calles. El presidente de la República ya no tiene credibilidad, ya la gente no le cree. Puede salir diciendo eso de los aguinaldos, pero la gente va, creo yo, y creo que es, además no es que la gente va a creer esto que voy a decir, sino que creo que esa es la realidad. El desorden financiero es provocado por las malas gestiones del gobierno, por la falta de ideas del gobierno, por la inacción del gobierno. Ya lo dijo don Alejandro, un anuncio de otro anuncio. Esa ha sido la tónica en el tema de la reactivación económica. Pero volviendo al tema de la comunicación, Alejandro, es en definitiva uno de los serios problemas de este gobierno, que no ha logrado generar esa empatía con el pueblo. Ni ellos la tienen para con el pueblo, ni la han logrado generar a través de buenas estrategias de comunicación, de manera que el pueblo, pues con algunas excepciones, movimientos que pues siempre han sido escuderos o sumisos escuderos, diputados, aparte de los diputados del PAC, que también han sido sumisos escuderos del gobierno. Hoy por ahí salió la diputada María Vita Monge, pues prácticamente defendiendo al gobierno con una frase así como que el pueblo tiene que entender, ya el presidente habló. Dios mío, cuando yo veo que una diputada que se supone debería ser de oposición sale con una frase de esas, y así otros diputados que han defendido históricamente, digo históricamente en los últimos meses, las acciones del gobierno, son la excepción, porque el pueblo en general no está creyendo, no está, digo yo, no está llevando o no está, no está recibiendo. Si es que el gobierno quiere dar un buen mensaje, el gobierno no lo está recibiendo así. ¿Qué te parece? Y le sumo algo más, Fabricio, nada más así cortito. Nadie se quiere juntar con el gobierno. O sea, el movimiento solidarista deja plantado al gobierno hoy a primera hora. La iglesia ya dijo, no vamos a ser mediadores. Ya ellos llevaron un pliego, pero dijeron, no vamos a ser mediadores. O sea, aquí el tema es que cuando usted como presidente se junta con X, Y o Z personas para acuerparse
esa persona acepta sentarse con usted del lado suyo para decir, vamos a ayudarte a coordinar esta cuestión, pero cuando nadie se te quiere juntar y cuando encima los sectores no quieren venir a conversar, es que no se confía y no se cree. Lo del movimiento solidarista, perdón, ya para cerrar, fue que además canceló la reunión que estaba pactada para hoy a las 7:30 y voy a leer por aquí una parte de una nota que básicamente el movimiento solidarista, la razón por la que desiste de reunirse estaba pactado para esta mañana a las 7:30 en el despacho del presidente en Zapote. De acuerdo a una publicación hecha en redes sociales, el movimiento, esto es una publicación de CR Hoy, el movimiento solidarista detalla que Presidencia no incluyó sectores productivos en la reunión y debido a eso iba a ser únicamente un intercambio de posiciones en un marco bilateral y no nacional, lo que mencionábamos anteriormente. Ahora sí, don Alejandro. Bueno, ¿por dónde comenzar? Porque ustedes tocaron varios puntos muy importantes. A ver, yo creo que el presidente en este momento no solamente está derrotado, sino que está derrotado en el momento en que está haciendo uso de la fuerza pública contra los manifestantes que son gente, como decimos, de a pie, que la están pasando mal, y no en la lógica de dar respuestas desde el cargo que juró en torno al cumplimiento de leyes, y que recuerdo además porque la gente también no le tiene solo credibilidad, no es un tema solo de los anuncios y anuncios, es que ella tiene 4 causas penales que están siendo indagadas en el Ministerio Público, él, no solo sus allegados, no, él. Entonces, por supuesto, y no es por haber tomado decisiones muy difíciles por el bien general, no. Estamos hablando de UPAP para arriba, o sea, casos en el que efectivamente no veo cómo él va a salir de puntillas, especialmente cuando deje el cargo. El otro elemento es que lo que se le está pidiendo es algo básico que solo el gobierno puede hacer, es el tema de las decisiones en materia de política pública. Eso no lo pueden sustituir el resto de sectores. Entonces, yo sí creo que el gobierno y el presidente va a salir, entre más alargue esto, más golpeado, deslegitimado va a salir, porque ahora lo que ustedes están anunciando, que yo no lo sabía, probablemente va a ser empezar a sondear con cuáles sectores el gobierno no cuenta con el apoyo, y probablemente vamos si sigue el gobierno por ahí, va a terminar casi confirmando lo que ya sabemos, que solo algunas de las cámaras patronales de este país apoyan al gobierno, y lo hacen en la lógica de que no les cambien condiciones para, en algunos casos, seguir evadiendo, eludiendo, declarando ser utilidades, ¿verdad? No estoy diciendo que todos los empresarios lo hagan, pero si lo que no se quiere es cambiar las condiciones, ahí hay un tema de responsabilidad social que se está obviando. Bueno, pero déjenme tal vez decirles lo siguiente. En materia de comunicación, ustedes ahí me llevan la ventaja. Comunicación no es publicidad. Y la comunicación tiene que ser a partir de resultados, de gestión. Y si no hay resultados y gestión, no se puede inventar. Eso de hacer un anuncio tras un anuncio puede funcionar en algún momento, pero no alcanza para toda la administración cuando no hay resultados. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, para que se vea un poco un ejemplo en un área donde se ha avanzado y la gente reconoce un avance y reconoce un liderazgo de quien está a cargo de ese sector. Obras públicas viales. ¿Okay? Que es un esfuerzo que se venía haciendo desde gobiernos atrás, que le toca a un ministro que ya había sido exministro en esa cartera, lo dominaba, con manejo de cadera política y con una sapiencia que da la experiencia de Rodolfo Méndez, que entendemos por qué en materia de infraestructura vial se ha avanzado, porque hay que reconocer que se ha avanzado, y falta probablemente todas las obras que el gobierno está apresurándose para inaugurar el próximo año. Pero eso fue un sector. ¿Qué pasa con el resto? Entonces, yo creo que, por eso yo decía que hay ministros que suman al país, que suman resultados al gobierno y otros que no. Y yo creo que, no me quiero poner aquí a decirles qué nombre soy yo el que creo que el presidente debería de cambiar. Yo creo que todos los conocemos. Pero creo que el presidente lo que se está jugando es que le doblen el brazo y al final tenga él o que recibir una carta donde la mitad de su gabinete o su gabinete entero le pone la renuncia a sus cargos a disposición, cosa que yo creería que ahora el gabinete debería estar considerando, o el presidente va a tener que hacer ese anuncio. Y ya no solo pensar en mover a algunos de esos ministros, incorporar a sus amigos, ascender a algunos asesores, sino probablemente va a tener que ceder
entregando algunas carteras a algunos de los líderes de estos sectores, que yo no veo con malos ojos, ojo, siempre que sea dentro de un proceso de diálogo y una agenda nacional. Pero eso quiere decir la derrota total, para mí, de un presidente que simplemente no estuvo a la altura del momento histórico que él pidió, porque hay que decirlo, él pidió, igual que Fabricio lo pidió. Entonces, claro, aquí lo que hay que pensar es que cuando uno ostenta esos cargos, no puede hacerlo solo pensando en la proyección de cómo va a estar el país, sino en escenarios pesimistas y optimistas. Y hay que pensar en la lógica de cómo impulsar políticas optimistas para lograr llegar a buenos escenarios, pero hay que prepararse en escenarios pesimistas. ¿Qué pasa cuando el país enfrenta situaciones como la que estamos viviendo ahora? Y entonces también yo digo lo siguiente, por dicho hasta ahora, y espero que siga siendo así, solo ha habido heridos, pero cuidado de un muerto o una muerta, porque esto se puede descomponer muy rápidamente, pero muy rápidamente. Yo no quiero eso, no quiero ser ave de mal agüero, pero estoy advirtiendo que el uso de la fuerza, y especialmente cuando hay protesta ciudadana bien fundamentada, puede efectivamente descomponer esto aún más. Entonces, cuidado con esto. Creo que, y aquí voy a responderle a Fabricio algo que dijo, los diputados y diputadas. Yo creo que aquí hubo un discurso durante la pandemia. Perdón, Alejandro, ahí en la Asamblea hubo lo que yo llamo cómplices de todo esto, porque el PAC no llegó solo ahí. De acuerdo, pero a donde quiero llegar es a esto. Yo creo que ha habido durante la pandemia una suerte que al gobierno le quedó muy fácil de decir, lo patriota es estar unidos y no contradecir al gobierno. Bueno, ¿dónde estamos en este momento? Los que levantamos la voz nos cayeron fuerte, desde los troles hasta algunos funcionarios públicos que nos criticaron. Enhorabuena, porque el tiempo nos da la razón. Y ciertamente, lo patriota no es estarle sobando el lomo al presidente y al gobierno. Lo patriota es estar advirtiendo los riesgos y estar dando algunas sugerencias. No me toca a mí asesorar al gobierno. El gobierno no me está pidiendo, no me ha pedido, y no creo que me pida el consejo, lastimosamente, en lo que queda de la administración. Pero me toca responsablemente proponer algunas alternativas para que no se crean que lo único que está proponiendo el gobierno son las únicas alternativas. Y yo creo que los diputados se comieron el cuento. Muchos diputados, de que había que ser patriota, había que ser, y que había que aprobar, y ojo, entonces cayeron en la trampa de aprobar un montón de proyectos que se habían propuesto antes de la pandemia, que nada tenían que ver con la pandemia, pero bajo la excusa de la pandemia se impulsaron. A mí ahí me parece un error, especialmente de inteligencia, no solo de las fracciones legislativas, sino de los partidos políticos, porque los partidos, este mensaje va también para Francisco, los partidos no pueden simplemente dejarle a los diputados el que ellos decidan todo. Tiene que haber un acompañamiento para que los diputados y las diputadas tengan una congruencia en la toma de decisión, no solo con lo que se prometió en la campaña, sino con los principios y valores que los reúne como agrupación política. Y a mí me parece que ahí los directorios políticos, con algunas excepciones muy honrosas, no han asimilado que al final la factura de malas decisiones legislativas las pagan los partidos políticos. Entonces, ahí hay una tarea muy importante. Claro que son los diputados los escogidos, pero los escogidos por un partido político. Entonces el partido tiene una responsabilidad de acompañar, de capacitar. Uno. Dos, yo creo que también tenemos que entender lo siguiente. Yo creo que hay un control político que no solamente en tiempos de vacas gordas la Asamblea Legislativa tiene que desarrollar, sino también en crisis como esta. Porque si no, entonces nos topamos con cementazos, con el caso PAT, nos encontramos con el helicóptero, que es el helicóptero y el fin de semana de lujo de 5 estrellas o de 6 estrellas del presidente, lo cual me denota de nuevo que el presidente está perdiendo el sentido de realidad y queriendo estar o codearse o quedar bien con un grupo de amigos de otro estatus, de otro nivel, y lo quiere hacer a partir de la complacencia en muchas decisiones, y eso no se vale. No se vale porque los ciudadanos le están diciendo, usted no nos está tomando en cuenta a nosotros en la toma de decisiones. Hay quien me dijo a mí, es inaceptable. Alejandro, aporto esto, lo que estás diciendo para dejarte seguir. A mí me hicieron el comentario, a él, entre otra gente, André Garnier le lavó el coco, lo puso a vivir en otro nivel desproporcionado y le gustó.
Le gustó porque no solamente es helicóptero, acuérdense que acaba de ir a Punta Arenas, donde su pueblo, en una celebración de Punta Arenas, a supuestamente intercambiar con el pueblo, fue en helicóptero, y no cualquier helicóptero, uno de los helicópteros más lujosos de este país, porque usted hasta para eso puede ser austero, y se fue, no interactuó con nadie, le dijeron de todo, de todos los diputados, le dijeron de todo, ahí tuvimos a Carmen Chan hablándole, a Franji Nicolás hablándole, y le dijeron de todo, y él, como si no fuera con él, ¿verdad? A él le dijeron, yo creo que él ya entendió que él está ahí para aguantar y para hacer la agenda de alguien que no es el pueblo, o por lo menos no la mayoría del pueblo. Sí, pero no va a aguantar precisamente por las demandas, pero déjenme también aportar ahora que usted decía eso. En Punta Arenas, como en la zona norte, etcétera, ayer me preguntaba algún colega de ustedes, comunicador, el tema de por qué en las zonas rurales está pegando más fuerte las protestas. Y una de las razones que yo le señalé es que el presidente del gobierno se está encargando en las zonas rurales solo de publicitar la obra pública en las zonas rurales, y la carretera, las aulas, el salón comunal, etcétera, pero no los indicadores socioeconómicos, no los indicadores de trabajo, de educación, de salud, de desarrollo, de emprendimientos. Y ahí hay una fractura muy importante, porque ya hoy la gente no está pidiendo que si le pasan aquí asfaltando la carretera al frente, la gente está pidiendo elementos de trabajo, de educación, elementos, vamos a ver, mucho más, elementos que históricamente teníamos garantizados y que se están perdiendo, y que probablemente van a continuar esa precarización si el gobierno no reenfoca su gestión. Pero yo quisiera decir lo siguiente, porque a veces también para los que nos ven, podríamos como quedarnos solamente en este intercambio muy valioso. Yo quiero señalar lo que yo como lo malo y lo bueno de las protestas. Voy a comenzar con lo positivo. Lo positivo es que se está abriendo un espacio de diálogo, pero no es el de negociación que están exigiendo los sectores. Lo positivo es que la gente en los territorios despertó, se están organizando y se están manifestando. Y un pueblo que está activo y que sabe comunicar lo que pide, lo que exige, para mí es un fundamento de la democracia. Tercero, la policía ha empezado a sensibilizarse sobre las motivaciones ciudadanas. Aquí yo meto el tema de la empatía. Los únicos que han mostrado algún nivel de empatía hasta ahora, me parece que está haciendo la fuerza pública. Ojalá eso pudiera llegar a los tomadores de decisión de este gobierno, porque la empatía es la capacidad de ponerse en los pies de la otra persona o del otro sector, y empatía no está bien. Lo cuarto es que los sectores están haciendo propuestas, no están solo protestando, están haciendo propuestas, pero el gobierno no quiere escucharlas y dio libre implementarlas, y eso no se vale. Y la quinta, creo yo, es que el presidente en esta lógica ya empezó a entender, y digo empezó porque él se venía resistiendo al diálogo. Veamos cuánto tiempo tardó para que dijera voy a recibir propuestas en la página web del gobierno abierto, que eso no es un diálogo nacional, ¿ok? Eso es simplemente un sondeo de propuestas. Bueno, ¿cuánto le ha costado ahora decir que va a empezar consultas? Porque yo creo que son consultas bilaterales con los sectores, que estoy de acuerdo en esto y creo que se nos quedó. Esas consultas tienen que ser públicas y ojalá debería ser no con un sector, deberían ser con todos, a partir de una agenda. ¿Y esa agenda de dónde la saca el gobierno? Bueno, para mí no solamente pedirles a cada sector una agenda, sino que ya los sectores les han enviado cartas, les han mandado propuestas por la página web de gobierno digital. Es más, si usted se mete, Fabricio y Francisco, los que nos ven, en la página web de Gobierno Abierto, donde ustedes entran, van a ver las 2.406 o 2.409 propuestas que recibió el gobierno. ¿Cuál de esas ha sido considerada? ¿Cuál de esas ha sido discutida con los sectores proponentes? Entonces yo creo que ahí hay una minería muy importante sobre la cual trabajar, y yo entiendo a la conferencia episcopal que no esté anuente a servir más que de facilitador para que empiece el diálogo, pero de mediador creo que le va a tocar a las únicas instituciones públicas en Costa Rica que tienen infraestructura y la confianza de la ciudadanía, algo que ustedes señalaban reiteradamente, que son las universidades públicas, el CONARE, porque la UCR está en medio del proceso electoral, entonces no se le podría solo endilgar a una universidad.
tiene que ser el Consejo Nacional de Rectores, donde tienen espacio, donde tienen profesionales, donde tienen algunos recursos para poder acompañar un proceso de esta envergadura. Lo malo del proceso, bueno, lo malo es que se volvió a polarizar la sociedad, que se ha perdido mucho tiempo. Y el tiempo, ¿verdad? No lo podemos reponer, es un recurso que lo perdemos. El gobierno vuelve a quedar debilitado y yo no me alegro de eso. No creo que un gobierno debilitado le sirva al país, pero de vez en cuando pareciera que esa es la única medida cuando se batalla contra los egos tan grandes de los políticos. Y creo también que ha habido, por supuesto, policías heridos, lo cual lamento muchísimo, igual que pérdidas en términos de la actividad económica, que tampoco celebro de ninguna manera. Creo que ayer José Miguel Corrales hizo un llamado a que los protestantes hagan una diferenciación, ya no solo de vehículos de emergencia, sino de mercancías y de transporte público. Yo creo que ese llamado es un llamado que busca no llegar a desabasto. Voy con el otro tema, que es que no veo que los sectores empresariales que han estado permanentemente contribuyendo a encapsular al presidente estén entendiendo lo que se está jugando al frente. Y por eso yo señalaba el tema no solo de la crisis y lo que podría implicar, sino también lo de la economía de mercado como un riesgo. Entonces yo creo que son sectores que tienen que tener la conciencia de que la realidad no es la que viven los gerentes generales, los accionistas de grandes empresas en este país. Ojalá esa fuera la situación de la mayoría de los costarricenses. Son personas que asalariadas están recibiendo, hay muchos desempleados, otros están recibiendo la mitad de su salario, otros les tienen los contratos suspendidos, entonces ni pueden buscar empleo, ni pueden tampoco recuperar esos recursos. Entonces la situación es complicada y yo creo que definitivamente todos los sectores no deben de estar en la lógica tradicional de cómo logro garantizar mis intereses a como dé lugar sobre los demás. ¿Cómo logro mantener intereses, pero en concordancia con el resto de los sectores? Si no logramos esa empatía mínima, yo no digo renunciar a sus agendas, pero esa empatía mínima, no vamos a lograr convivir y las tensiones y las confrontaciones cada vez van a ser mayores y eso no lo merece un país como el nuestro. Además, les recuerdo esto. Costa Rica siempre está siendo observada desde el extranjero. Costa Rica es un caso laboratorio que muchos países siguen. Somos un país con una serie de características que llaman muchísimo la atención, no solo a turistas, a políticos, a académicos, investigadores, líderes sociales a nivel internacional. Lo que se haga aquí va a influir en otros países. Entonces, ojo a que de esto salgamos fortalecidos. Toda crisis tiene la oportunidad de salir debilitados o salir fortalecidos. La decisión es nuestra. En este momento vamos orientados a debilitar, a cómo distribuimos las pérdidas entre los sectores, pero no cómo generamos condiciones para salir fortalecidos. Y hay opciones para salir fortalecidas. Sobre eso debería estar también versando la discusión, no solo cómo enfrentamos la inmediatez de la crisis, sino cómo nos planteamos escenarios sobre los que podamos salir fortalecidos. Por supuesto que propuestas tengo, pero no me llamaron para eso, sino para analizar la coyuntura. Alejandro, se nos fue el tiempo y bueno, definitivamente el análisis que nos hace hoy don Alejandro Barahona, muy valioso, muy importante. Les recuerdo a los amigos que hoy repetimos este programa a partir de las 9:30 de la noche, tanto en Facebook, en las páginas de siempre, Fabricio Alvarado, Francisco J. Prendas, Vecinos CR, y también en la página o en la cuenta de YouTube, Fabricio Alvarado, ahí también nos puede encontrar. Vamos a repetirlo a las 9:30 de la noche, lo vamos a estar anunciando en redes sociales. Don Alejandro, muchas gracias de verdad por ayudarnos hoy con este análisis tan valioso, tan amplio, y que a pesar de eso se nos quedó corto. Definitivamente necesitaríamos mucho más tiempo para seguir analizando todo lo que está pasando y pues también lo que debería estar pasando en este momento en este país. Francisco. Está apagado el micrófono, don Fran. Aquí acabo de verlo. Alejandro, igual muy agradecido. Queda pendiente, si te parece, busquemos un espacio la otra semana para hablar, ahora sí, de propuestas, ¿verdad? Después del análisis, las propuestas, yo creo que, y me temo que de aquí a la otra semana van a estar vigentes todavía. No veo la acción pronta del gobierno, de nadie en el gobierno, para tener, por un lado, la humildad y por otro lado, la sabiduría de implementar y de recibir consejo.
Así que la próxima semana podríamos conversarnos otra vez y de corazón muchas gracias, Alejandro, muy amable. Con todo gusto, muchísimas gracias por la invitación, que tengan un buen fin de semana y ojalá que ese café nos lo podamos tomar pronto. Así es, así es. Nosotros nos vamos hoy, martes 6 de octubre, 9:13 de la mañana, repetición hoy en la noche a las 9:30 de la noche. Muchísimas gracias, don Fabricio, don Alejandro, y recuerden, como siempre decimos, que aunque todo parezca estar malo y más que nunca creemos, que todo va a estar muy bien. Chao. Sabemos que faltó mucho por hablar, pero como buenos vecinos, seguimos juntos con la esperanza de mejorar a Costa Rica. Gracias por su compañía. Hasta la próxima y que Dios los bendiga, vecinos.